Ok. Entonces para su segunda parte de los if y el else. Ya vimos lo que es if, else if. Viene un poco más el uso de los comparadores, de los operadores de para comparar y los operadores lógicos. La realidad es que existen bastantes, en este caso, operadores de comparación son igual igual cuando es igual a algo. En este caso se está haciendo el segundo es mayor, menor, mayor o igual, menor o igual. Y uno que se usa en programación que es diferente de. Este es mayor a, menor a, mayor o igual a, menor o igual a, diferente de. Y en cuanto a los operadores lógicos, se tienen lo que es and, ay, and, or. La mayoría de ellos, de los operadores de comparación, se entienden por sí solos. El único detalle es que ustedes habían entendido que, por ejemplo, si yo ponía 1 es igual a 1, pues eso era cierto. Pero en realidad en programación necesitamos 1 es igual a 1 para poder preguntar si es igual a 1. Si quieren saber la diferencia, la realidad es de que el igual normal es para asignar y el doble igual es para comparar. Empiezo a usar la palabra expresión porque en realidad estos no solo se usan para números, ¿sale? A veces se usan para otro tipo de cosas. En programación específicamente. Puede ser una manera muy fácil de enseñar, sí, con números. La mayoría de los casos se usa con números, pero hay casos en los que necesitan aplicarlo para comparar cosas diferentes que no son números. Entonces, ¿dónde usamos estos? En los mismos ifs. Ya lo habíamos usado aquí. Pero ahora el detalle es, por ejemplo, ¿qué pasa si hubiera cambiado? Voy a borrar esto un poquito. ¿Qué pasa si hubiera cambiado esto y le hubiera puesto menor o igual a 0? El detalle es de que cuando pongo menor o igual es sí, ok, va a entrar, va a ser verdadero cuando es menor o exactamente igual a 0. La diferencia, por ejemplo, si yo lo dejo en menor nada más, lo corremos y le pongo 0, no va a entrar. Si se dan cuenta, no entra. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estamos diciéndole que voy a comparar si número 1 es menor a 0. ¿0 es menor a 0? No, 0 es igual a 0. ¿Qué pasa si yo lo cambio a igual? Y le doy 0. Entonces aquí sí entra, porque en realidad estoy diciendo, oye, si número 1 es menor o igual a 0, entonces sí entra. Y como en realidad sí es igual a 0, no es menor, pero sí es menor. Digo, no es menor, pero sí es igual a 0. Entonces por eso entra a hacer la impresión en la pantalla. Yo lo puedo hacer también, por ejemplo.
que sea mayor o igual a 10. Y si yo le doy 11, no, perdón, sí. Si yo le doy 11, sí va a entrar porque en realidad 11 es mayor o igual a 10. Pero si yo le doy 9, no va a entrar. No entra. Y en este caso, si le doy 10, como 10 sí es igual a 10, entonces sí entra también. Estos se entienden por sí solos. Ya habíamos usado, por ejemplo, el igual igual es. Si mi número es exactamente igual a 10, entonces entra a hacer esta parte. Ay. Si le doy que es 5, 5 no es igual a 10. No es exactamente igual a 10. Tengo que darle 10 para que me imprima el mensaje. La única diferencia, el que no habíamos visto, era diferente de. Diferente de funciona cuando es cualquier otra cosa que no es específicamente lo que está del lado derecho. Ojo, esto otra vez se hace con expresiones. Yo podría aquí poner también número 2 si es que existiera. ¿Sale? Si aquí existiera número 2, yo puedo evaluar esos dos y decir si el número 1 es diferente al número 2, ok, haz algo. Si no, haz otra cosa. Entonces, con que este número sea diferente de 10, va a entrar. Vamos a ver. Menos lo que sea. Si entra. Vamos a ver cómo no entra. 10. Y ahí es cuando no entra. Entonces, es cuando en realidad necesito que sea diferente. O sea, si cualquier cosa es diferente a esto, entonces sí entra. Si es igual a esto, entonces se va hacia afuera. Depende mucho de la ocasión y qué tipo de programa estén resolviendo. Es cuando se usa igual igual y cuando se usa diferente de. O también depende mucho de su lógica. Ahora, en la parte de los operadores lógicos, tenemos lo que son AND y OR. Se dan cuenta, se ponen con dos ampersands y la otra son dos pipelines. Para los que no sepan cuál es, de hecho es esta. Según yo es la que tienen a un lado, abajito del escape. Es esa tecla. Búsquenla porfa. Pero en su teclado debe estar a un lado del 1. Ya sea normal o si no con Shift a veces sale. Depende de qué tipo de teclado estén usando. Pero es la que está a la izquierda del 1. Para usar a los operadores lógicos es cuando yo quiero evaluar múltiples expresiones a la vez. El AND, como recordarán que yo se los había explicado en clases muy tempranas, el AND es cada una de ellas tiene que ser verdadera. Y en la parte del OR, con que una de ellas sea verdadera, pasa. Vamos a explicarlo. Por ejemplo, en este caso, quiero que mi número sea positivo y que sea mayor a 10. O por ejemplo, puedo hacerlo de dos maneras. Bueno, sí, si número 1 es mayor a 0 y número 1
es menor a 10. Entonces vamos a poner el número es positivo y es menor a 10. Vamos a ver si es cierto. Porque en realidad yo aquí puedo. Yo aquí... ¿Por qué no está corriendo? Ok. Yo aquí puedo hacer un caso en el que no entra. Es obvio, si yo le doy un número negativo, no entra. Si yo le doy un número positivo, que es 456, y no es mayor a 10, perdón, no es menor a 10, tampoco entra. Cumple uno de los dos. ¿Sale? ¿Cómo yo puedo ver esto? Otra vez, un breakpoint por aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle un 456 otra vez. Vemos que el número 1 mayor a 0, vamos a ver qué nos dice. Esto sí pasó, ahí dice que es true. Pero ahora, el número 1 mayor a 10 es el que es false. Y otra vez, la regla del AND es cada una de ellas tiene que ser verdadera. Cada una de ellas. Yo puedo seguir anidando X número de operadores lógicos a como yo quiera. Por ejemplo, quiero que además de eso, número 1 sea menor a 400. Vamos a ver otra vez. Yo le voy a volver a poner 456. La primera expresión pasa sin ningún problema. La segunda expresión no pasa. Pero la tercera expresión sí pasa. Ah, perdón, no es cierto, tampoco pasa. Porque es 456. Cuando solo una de ellas no es verdadera, entonces no se hace. Vamos a poner 399. La primera expresión sí es verdadera. La segunda expresión no es verdadera. Pero la tercera sí es verdadera también. Entonces, otra vez, estamos viendo cómo podemos anidar múltiples preguntas o expresiones a evaluar, es el nombre correcto, que podemos poner no solo en el if, esto es solo una pequeña introducción a la evaluación de expresiones, porque hay muchísimas más cosas donde ustedes pueden evaluar esto. Pero esta es una manera fácil de verlo. Entonces, vamos a ver la diferencia con el OR. Si yo lo cambio esto a OR, vamos a ver, voy a poner un número negativo. La primera evaluación me dice que es false, porque en realidad el número no es mayor a 0. Pero ¿qué creen? En la segunda sí es cierta, porque de hecho un número negativo sí es menor a 10. Y en la tercera, un número negativo sí también es menor a 400. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí va a entrar. Sí entra, y si imprime, el número menos 200 es positivo y es menor a 10. Lo cual es cierto. Ahora, aquí viene el truco. Y aquí viene una de las cosas en las que muchos programadores empiezan a brillar a comparación de otros programadores, que es el buen uso de la anidación o, en su debido caso, de la combinación de los operadores lógicos. Por ejemplo, yo quiero que mi número siempre sí, o sea, no me importa. Siempre sí sea positivo. ¿Cómo me puedo asegurar de eso? Y ya que sean de entre... no me importa si es mayor a algo o algo así. Yo lo único que quiero es
lo único que me interesa es que al menos sea mayor a 10. Si no es mayor a 10 tampoco, ya, no importa. No lo quiero. Entonces, si número 1 es mayor a 0 y número 1 también es mayor a 10, lo dije al revés. Esta es la primera expresión que se evalúa. ¿Sale? Si uno de estos dos muere, yo lo puedo también esto hacer una nueva expresión. Si se dan cuenta, esto se convierte, a la hora que yo le pongo unos paréntesis, todo esto se convierte en una expresión que puedo evaluar. Conjunta, o sea, de las dos expresiones que tengo dentro evaluando. ¿Y qué le estoy poniendo? O si mi número 1 es menor a 400. Pero yo quiero que sea menor nada más a 200. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Ojo, vamos a poner un número negativo. Si va a entrar. Vamos a añadirlo primero. Número 1 es... ¿Número 1 es mayor a 0? No, desde ahí ya falló. Número 1 es mayor a 10, tampoco, ya falló. Si yo selecciono esto, me va a decir que esto también falló. Pero esto en realidad sí es cierto. Entonces, otra vez, reglas de matemáticas básicas. El orden y la jerarquía de los operadores aplica bien aquí. Nada le gana al paréntesis. Primero se evalúa lo que está dentro del paréntesis. Después evalúa todo lo demás. Vamos a ver si es cierto. Entra. ¿Por qué? Porque esta expresión tal cual como en paréntesis está unida por una OR. ¿Y cuál es la regla del OR? Con que una de ellas pase. ¿Cuál sí pasó? La del lado derecho. Por eso es que no importa si aquí lo puse de esa manera. Sí, desde ahí ya no hubiera entrado. Pero como lo estoy anidando y lo estoy combinando con una OR, la OR del lado derecha, si llega a ser true, pues claramente va a entrar. En este caso, por ejemplo, si yo requiero que sea mayor a 20, pues aquí es donde también no va a entrar. Vamos a ver, vamos a poner menos 200 igual, no importa. Obviamente esta expresión sigue siendo inválida. ¿Sale? Esta sigue siendo, me está dando falso. Y esta también ahora me va a dar falso. Y este es el único caso en el que cuando estoy usando OR es cuando no entro al caso. Cuando los dos lados son falsos. Y en este caso, sí, ya no entra. La flecha amarillita se va directamente hasta fuera del programa. Y como pueden ver, no imprime nada. Ustedes pueden anidar cuanto quieran, como quieran, con las reglas que ustedes quieran, chavos. Solo que ojo, en el orden en el que lo pongan, es el orden en el que va a ser ejecutado. Muchísimo cuidado con eso, chavos. El orden de los factores, en este caso en programación, si altera no el producto, sino el orden en el que se pregunta. Sí importa el orden en el que están poniendo sus preguntas. Así como lo dije en el caso anterior. Si yo pongo muchos ifs, muchos else if, importa el qué orden estoy preguntando las cosas. Con esto yo termino el semestre con ustedes, chavos. Ya solo les voy a subir
un video más que es bono extra, que es cómo debuguear en Visual Studio, que es muy sencillo en realidad. Pero con esto yo ya termino. No puedo ir más allá porque si no su profesor del siguiente eh, semestre, lo más seguro es que no va a poder empezar con todos al mismo tono. Hasta aquí es apenas una embarradita de lo que es la programación, súper básica. Pero aún tienen un último programa que hacer. De hecho, ni siquiera recuerdo si tienen que hacer proyecto. Huh. Déjenme revisar, ¿eh? Ah, sí, sí tienen que hacer proyecto. Wow. Interesante. Pensaré en cuál es su proyecto, chavos. Pero por ahorita su otro programa que es súper sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una nueva tarea. Esta es su última práctica antes del proyecto. Es para el siguiente lunes. Porque ya les dejé una para el viernes. Igual están muy sencillas, créanme. Se va a llamar el mayor y el menor de 3 números. Menos. De 3 números enteros positivos dados por el usuario. Imprimir cuál es el mayor y cuál es el menor. Piensen también en el caso de que los 3 números sean iguales. ¡Ja! Vamos a reutilizar la misma que la anterior. Hacer pseudocódigo. Diagrama de flujo. Y entregarlo en formato .pdf. Su programa. Hay que subir el .cpp. Mucha suerte, chicos, en su último programa antes de su proyecto, ¿vale? Échenle ganas. Hay mucha gente que todavía se puede salvar el semestre. Su siguiente video, como dije, ya solo es de puro bono, ¿sale? Es solo para aprender cómo usar la herramienta que es el debugger. Que es muy importante a veces, créanme. Entonces, cuídense mucho, chavos, y no salgan. De veras, no salgan. Cuídense.